Vamos a meternos ya en uno de los temas que hemos preparado para este mediodía y tiene que ver con las elecciones en Corrientes. Corrientes va a elegir a cargos ejecutivos y legislativos este próximo fin de semana y para dialogar sobre ello estamos en comunicación con Pablo Miguel, que es periodista. ¿Cómo estás, Pablo? Un gusto saludarte. Sergio y Raquel desde Canal 4 Posadas. Buen mediodía. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Pero muy ¿Cómo anda bien. Pablo? ¿Todo bien? ¿Cómo se Acá lleva muy la contento de veda? estar aquí. ¿Cómo? ¿Cómo se lleva la veda, digo? Bien, contento la verdad, un poco de alivio después de varias semanas. Fue una campaña muy corta, ¿no? De 50 días apenas, en términos formales, ¿no? Pero ya venimos de un año muy movido con muchas cosas y la verdad que uno llega a esta altura del año, encima yo que todavía no tuve ni vacaciones, imagínate cómo, cómo vengo de quemado. Y para colmo, encima de ayer, Karina recorriendo Corrientes, bueno, que aparentemente la caravana se tuvo que interrumpir. Sí, la verdad que, bueno, venido siendo una campaña muy tranquila, ¿no? Recién en los últimos días hubo alguna polémica ahí con un gobernador Gustavo Valdés insultando, o sea, insultando muy agresivamente al candidato del peronismo, como que recién ahora hubo algún tipo de movimiento, ¿no? Y el episodio que comentás, sí fue una pequeña, como diríamos, un enfrentamiento ahí entre algunos militantes libertarios con unos 10, 15 manifestantes que estaban ahí en la Peatonal Junín. Ya uno podía prever que iba a haber algún tipo de protestas, ¿no? Especialmente con todo lo que viene pasando en los últimos meses, ni hablar con lo que viene pasando en las últimas semanas, ¿no? Entonces algunos sectores vinculados a algunos movimientos progresistas, también algunos de jubilados y discapacitados, se presentaron, ¿no? En una esquina ahí de la Peatonal Junín, que para quien no conoce es, digamos, el centro comercial neurálgico de la ciudad de Corrientes, un punto muy transitado, donde se desarrolla gran parte de la campaña de todos los frentes. Bueno, desde La Libertad Avanza anunciaron que iban a hacer una caminata, y bueno, pasó lo que ya se sabía que iba a pasar, ¿no? Una manifestación opositora. Como te digo, unas 10 15 personas con algunas pancartas, un pasacalles, con denuncias de corrupción contra Karina Milei, algunos cánticos cruzados que se trasladó a algunos cruces, a algún enfrentamiento, a un par de periodistas que fueron golpeados por la guardia presidencial, perdón, de la hermana del presidente. Fue un operativo de seguridad, según comentaron, desarrollado por la Policía Federal en conjunto con la Policía de Corrientes, pero no pasó mayores, la verdad. No pasó mayores, no pasó gran cosa, más allá de algún tironeo por ahí, ¿eh? ¿Pero se suspendió la caminata entonces? ¿Cómo? Se suspendió la caminata porque vimos que le subieron a una camioneta a Martín Menem y a Karina. Sí, duró yo calculo que habrán sido unas 2 cuadras más o menos, ¿no? Yo entiendo que querían estar ahí en la Peatonal Junín, especialmente porque después de esta esquina que ustedes ven, una cuadra después está la Plaza Vera, que es una de las plazas más transitadas de la provincia de Corrientes, un punto donde se juntan todas las campañas, ¿no? Donde uno ve constantemente las carpas de Vamos Corrientes, que es el oficialismo, de Limpiar Corrientes, que es el peronismo, también están los libertarios, como que siempre están ahí, ¿no? Yo entiendo que lo que ellos querían era llegar hasta la plaza y quedarse ahí un tiempo dialogando con la gente, intercambiando algún tipo de opinión, pero esto no pudo ser posible por este enfrentamiento que estamos viendo, ¿no? Muy poquita gente también, o sea, de la Libertad Avanza han sido unas 30 40 personas que habrán estado ahí apoyando a Karina Milei, a Martín Menem y a Lisandro Mirón, como tiene unas 40 50 personas nada más, contra unos 10 15 manifestantes. No fue algo muy grande, más allá que obviamente las imágenes quizás confundan un poquito, ¿no? Porque están tomadas desde adentro, pero no fue la gran cosa, te diría. Uh-huh. ¿Qué les decían? ¿Qué le gritaban? Bien, por un lado, obviamente, muchos insultos de corrupción, Eh, Karina Coimera, incluso todas las pancartas tenían, ¿no? Tenían esos mensajes, muchos chistes del 3%, y uh-huh. la respuesta de los libertarios fue cantarles La casta tiene miedo. Eso fue todo lo que pasó, ¿no? No hubo mucho más que eso. O sea, coletazos de la denuncia de Españolo, básicamente, el tema de la Andes. No, y además también, o sea, por lo que yo estuve viendo algunas imágenes, ¿no? De quienes estaban protestando, son personas que más o menos yo tengo vistas que van a marchas como la del 24 de marzo, así, pero que no necesariamente están referenciados con algún candidato, con algún movimiento, pero son personas de grupos progresistas nada más que decidieron ir a mostrar su rechazo
a la visita de Javier de Karina Milei y de Martín Menem. Pero Pablo, era muy poquito. sí. Sí. Pablo, ¿manejás alguna encuesta, alguna tendencia para este próximo fin de semana? Sí, hay mucha, a ver, obviamente que estamos a full con las encuestas, a full con todos los chismes. Siempre, bueno, como pasa en todos lados, el oficialismo siempre tiene la ventaja, siempre pica en punta. La pregunta es si esa ventaja que se presume que va a sacar contra alguno de los 6 frentes opositores que tiene en esta campaña, la pregunta es si va a llegar a la primera vuelta, ¿no? Recordemos que Corrientes, la elección se define del mismo modo que a nivel nacional. 45% ganás en primera vuelta, o si no, si pasás el 40%, pero le sacás más de 10 puntos de ventaja al segundo, ganás en primera vuelta, ¿no? Desde Vamos Corrientes se insiste en la posibilidad de que sí o sí van a ganar en primera vuelta, y por el lado de la oposición, principalmente Ricardo Colombi, el 3 veces gobernador, que compite dentro de Encuentro por Corrientes, y Martín Ascúa, que es el intendente de Pasos de los Libres, que compite por el Frente Kirchnerista, Limpiar Corrientes. Ellos insisten que están en segunda vuelta. La Libertad Avanza en todo este proceso, aparentemente está un poquito más relegada, ¿no? Como que aspira a dar un batacazo ahí, pero ellos también confían en llegar a segunda vuelta, que son quizás los 4 frentes más importantes, ¿no? Esa es un poquito el panorama. Optimismo muy marcado por parte del oficialismo, de Ascúa y de Ricardo Colombi, ¿no? Y de la Libertad Avanza, de lo que yo estuve viendo, de lo que estuve charlando con algunos dirigentes, hay más cautela, esperando poder dar, como digo, el zarpazo. Y seguramente esperando instalar por lo menos el sello de la Libertad Avanza, ¿no es cierto? Igual hay que ver qué pasa con Milei a nivel nacional también. Sí, no, y además también, a ver, una de las cosas que uno fue conociendo, ¿no? Desde la Libertad Avanza en Buenos Aires, a muchos colegas, incluso a mí también, como me han contado, que el pedido que iba a la Libertad Avanza local era, no quedar detrás del kirchnerismo. Ese es el pedido que tienen, ¿sí? Mm, Como que diciendo, mirá, a mí no me importa si ganás o no ganás, yo no quiero que quedes detrás del kirchnerismo. Eso es como claro. un poco el Claro, sí. pedido. Además también un camino preelectoral bastante polémico, no polémico, pero sí muy disputado por la Libertad Avanza. Según nos han dicho, quizás a priori muchos, algunos, uno conoce, ¿no? Que en Buenos Aires la Libertad Avanza como que tiene 2 o 3 grandes frentes o grandes divisiones. Quizás algunos, la mayoría, lo que quería era ir con Vamos Corrientes, o sea, que la Libertad Avanza integre el oficialismo provincial, como sucedió en Chaco, por ejemplo, aspirando que eso después se sostenga para las elecciones del 26 de octubre. Esas negociaciones no terminaron fluyendo, no terminaron avanzando, ni no se terminaron dando, ¿no? Como repito, como sí pasó en Chaco. Después también había otros sectores que proponían que el candidato, del gobierno nacional tenía que ser el senador nacional Carlos Mauricio Espínola, que arrancó su carrera política dentro del kirchnerismo, después se mostró siempre muy coqueteando con Mauricio Macri en su momento, después volvió a competir dentro del kirchnerismo, que le terminó dando, ¿no? Estos 12 años que va a tener en el Senado de la Nación. Ahora estuvo muy cerca de Javier Milei y ahora está dentro de Vamos Corrientes, ¿no? Esa era otra de las posibilidades. También se hablaba mucho de que compite Carlos Espínola con el apoyo nacional, pero sin el sello de la Libertad Avanza. Y no todos querían que sea Lisandro Mirón el candidato, pero terminó imponiendo su voluntad y terminó logrando, ¿no? El apoyo nacional, al punto tal de que viene Karina Claro, sí. Milei y Mm. Menem a Corrientes para acompañarlo, ¿no? Y como ocurre por ahí en casi todas las provincias, acá en Misiones tampoco fue la excepción, digamos, se elige el candidato desde allá. No es que eligen acá los militantes. No, sí, y eso se ve específicamente en el caso de la candidata nacional que tenemos, ¿no? Que es Virginia Gallardo, una mediática que en Corrientes no era conocida hasta que no comenzó a despuntar en los medios nacionales, a comenzar Era a la tener novia de como Ricardo Ford en su momento, me acuerdo. Claro, sí, por ejemplo, bueno, a partir de esos Así se hace episodios comenzó a ser conocida. más Claro, sí. conocida en Corrientes. En los últimos años, en los últimos 10, 15 años, ha estado mucho más vinculada a la ciudad de Buenos Aires que a Corrientes, ¿no? Y por cuestiones que yo, la verdad que desconozco, terminó teniendo la venia nacional y aunque a priori
los nombres que querían instalar desde la Libertad Avanza local eran otros, sí más vinculados al círculo íntimo de Lisandro Mirón, bueno, terminó imponiéndose esto que sea Virginia Gallardo. Ahí lo vemos clarísimamente, ¿no? Yo lo que veo de la Libertad Avanza en este caso como que apuesta a una estrategia que siempre, mejor dicho, que nunca le dio los objetivos al peronismo, ¿no? El peronismo, si en Corrientes siempre, al menos en los últimos 10, 15 años, siempre apostó fuerte a nacionalizar la campaña provincial. Eso no le resultó nunca, siempre perdieron. Ahora el peronismo como que apostó mucho más a provincializar y la Libertad Avanza recurriendo a nacionalizar, a hablar de la motosierra de Corrientes, del plan de Milei en Corrientes, que Lisandro Mirón es el Milei de Corrientes. Incluso hubo una discusión en la Junta Electoral que Lisandro Mirón quería que en la boleta diga el Milei correntino, el León correntino, o algunas cosas de ese estilo, ¿no? Pablo, ¿y esto de las coimas, de la corrupción, crees que por allí le quite un poco de voto a la Libertad Avanza? ¿Le juega en contra? No, yo no creo. El elector correntino siempre se caracterizó por saber como que dividir lo que es lo nacional de lo que es lo local. En esta elección puntualmente, que la del domingo 31, lo que vamos a ver puntualmente es lo que el elector correntino piensa de Lisandro Mirón. Así de simple. Saque el 10%, el 50% o nada, es lo que piensa de Lisandro Mirón. Nunca se nacionalizó una elección provincial. Siempre yo cuento el caso de lo que pasó en el 2011. En el 2011, en agosto, en Corrientes, Cristina Fernández de Kirchner sacó el 62%. En octubre sacó un poquito más, el 63-64%. Pero en el medio, en septiembre, el kirchnerismo perdió por más de 10 puntos en la provincial, ¿no? Estamos hablando de 3 elecciones seguidas donde vemos 3 resultados totalmente diferentes, ¿no? Y el elector correntino siempre divide, como que tiene muy claro, ¿no?, la diferencia entre una elección nacional y una elección provincial. Entonces, lo que pase el domingo no tiene nada que ver con Javier Milei, es lo que piense el elector correntino de Lisandro Mirón. Pablo, y al ser una elección ejecutiva, me imagino que esperan que no sea como en otro distrito que fue bajo el porcentaje de gente que fue a votar. Bueno, ese es un tema que yo he visto también en muchas encuestas y he notado diferencias bastante grandes, ¿no? Me acuerdo, hubo una encuesta que le había compartido en su momento que hablaba de cerca del 42% de las personas que pensaban en no ir a votar, después otras que hablaban de más del 60% que tenía muchas ganas de ir a votar. Acá lo que se habla es que difícilmente se llegue al techo del 2021, cuando en plena pandemia creo que el nivel había sido del 73%, en el 2017 había sido del 78%, casi del 79%. Se descuenta que no se va a llegar a esos números, pero que se cree desde el gobierno que el número podría rondar el 70%, que no deja de ser, en este contexto, un número muy alto, pero que muy interesante, sí, para lo que viene pasando, ¿no?, en todas las provincias. Sí, sí, sí. Pablo, y sacándote un poco del tema electoral, aprovecho que te tenemos ahí porque circuló acá en Misiones una noticia sobre que el gobernador habría pedido un préstamo para pagar sueldos, una cosa así. ¿Es verdad esto? ¿Cómo se vio eso allá en Corrientes? Mira, acá lo que pasa en Corrientes es una cosa que yo siempre lo planteo, ¿no? Que acá hay muy poco acceso a la información pública, ¿no? Entonces, todas esas cosas que se comentan, es bastante difícil como decir, bueno, ¿qué significa esto? Porque posiblemente, te pongo como ejemplo, ¿no?, puede ser un trámite común o no, pero no están esas explicaciones, desde el gobierno se guardó silencio y es algo que puntualmente desde la oposición se ha hablado muy fuerte, ¿no? El mecanismo estuvo, el préstamo estuvo, pero como te digo, o sea, ¿qué significa? La verdad que no terminamos de conocerlo. Claro, el destino de los fondos no se sabe para dónde fue. No, para el pago de sueldo, lo que yo veo es que no se conoce bien el trasfondo de todo, especialmente en esto, ¿no? De decir, ¿es un mecanismo normal o no lo es? Desde la oposición se habla mucho de este mecanismo, ¿no? También de supuestas deudas que tiene el gobierno con proveedores, también de posibles problemas dentro del Banco de Corrientes, que además el Banco de Corrientes, si bien es una sociedad anónima, creo que más del 95% del paquete accionario es de la provincia, del gobierno de Corrientes, ¿no? Entonces, como que sería, y también Gustavo Valdés habló que el Banco de Corrientes también le debe mucho dinero a la provincia de Corrientes. Eso es un tema que ha calado, digamos, al menos en el círculo rojo, pero que uno por ahí no conocemos bien en profundidad o bien en detalle qué significa o cómo se puede aplicar o qué puede llegar a suceder después, ¿no?
porque también hay algunas acusaciones de que ha habido un gasto muy mayor a lo que veníamos acostumbrados en este proceso electoral, ¿no? Son números que seguramente lo conoceremos en las próximas semanas, en los próximos meses, o cuando se presenten, ¿no? Los balances ante la legislatura provincial, y cuando también, dentro de las próximas semanas, entiendo yo, ya van a comenzar a hablar sobre lo que va a ser el presupuesto 2026, que va a ser muy interesante. Ahí seguramente tendremos mucho más novedades de qué fue significando o cómo termina repercutiendo todo esto que pasa siempre, ¿no? En un año electoral el gobierno siempre gasta más. ¿Y el tema de la boleta, la última, Pablo, es boleta única o también método tradicional? No, acá lo que tenemos es, en Corrientes tenemos también un sistema que es bastante vetusto, ¿no? Acá en Corrientes lo que se hace es que cada partido político tiene su boleta. O sea, acá en Corrientes tenemos casi 60 partidos políticos. Las personas van a ingresar al cuarto oscuro y van a tener casi 60 boletas para 7 opciones, ¿no? El gobierno, Vamos Corrientes, tiene casi 30 boletas. Entonces, como que es un sistema sin llegar a ser la ley de lemas como tienen en Misión en Formosa, sin llegar a ser eso, como que hay bastante confuso de decir, bueno, hay una cantidad. Confuso no para la gente, que la gente lo tiene muy claro, ¿no? Porque uno entra y ve Juan Pablo Valdés, ve Tincha Cuba y va a agarrar la que quiere, ¿no? Sí es complicado para después el recuento de Claro, para el votos. escrutinio, sí. Claro, pero también es una herramienta muy útil y que se usa mucho dentro de lo que es el reparto de cargos después, ¿no? Porque vos con este mecanismo solamente le beneficia a la política, porque gracias a esto yo sé si mi partido político, si el partido de Pablo Miguel tiene 5 votos o 10.000 o 100.000 votos. Entonces, gracias a esa información, después yo puedo decir, no, ¿sabes qué? Yo quiero este ministerio, o quiero esto, quiero lo otro. Como que es un sistema que lo que hace es que queden más claras las cosas dentro de todo lo que es el círculo rojo, pero para la gente bastante engorroso, para contar también, y ni hablar del gasto, ¿no? Estuve viendo, porque estamos hablando de un padrón electoral de 950.000 personas, que eso multiplicarlo por 67, por 57 boletas, estamos hablando de que vamos a tener, o sea, más de 10 millones, mínimo 10 millones, 20 millones de boletas que se tienen que imprimir y que obviamente que representan un recontragasto. Es complicadísimo eso, ¿no? Quizás las mayores críticas vienen por ese lado. Y ya todo, después como siempre pasa, ¿no? Siempre cuando llega a este punto, todos los candidatos dicen, sí, vamos a mejorar el sistema, vamos a mejorar, pero después nunca nadie mejora nada. Gracias, Pablo, por este tiempo, gracias por toda la información. Por favor, a disposición cuando quieran. Gracias, Pablo.